Muy buen día con todos ustedes. En este video vamos a ver el diseño de una escalera de concreto armado. La escalera tiene esta configuración, es una escalera en U de 2 tramos y el diseño lo vamos a realizar solamente para el primer tramo. Los cálculos lo vamos a hacer ayudándonos de MATLAB. Entonces vamos a requerir de ciertos datos. La resistencia del concreto, que es un concreto de 210, la afluencia del acero, el peso del concreto armado, que es 4200, la sobrecarga, que en este caso, como es una vivienda, le corresponde una sobrecarga de 200 kilogramos. Esto en función a la norma de 0,20. El peso de acabados estamos considerando 100 kilogramos. También necesitamos de la capacidad portante del terreno. Esto lo vamos a usar al final para verificar el ancho de la cimentación. Un recubrimiento de 2 centímetros y los factores de reducción tanto por flexión y por corte. También vamos a necesitar de algunos datos de geometría de la escalera. Para este caso, la longitud del paso es de 30 centímetros y un contrapaso de 18 centímetros. Entonces acá tenemos contrapaso de 18 centímetros y un paso de 30. El ancho de la escalera es de 1,20. El ancho de la escalera es de 1,20, metro 20. Para predimensionar la escalera nos podemos guiar. Ustedes, si es que desean, pueden leer un poco más el libro del ingeniero Roberto Morales. Acá tiene bastantes casos donde pueden revisar. Para el predimensionado de la garganta de la escalera, de este factor T, de este ancho T, se utiliza la longitud a cara de los apoyos. Esta longitud L sub n. Y para realizar el análisis se considera la longitud a ejes de los apoyos. Entonces, la longitud a longitud de 290. Entonces, la longitud a ejes sería para el tramo inclinado de 1,85 y 1,375 para el descanso. Y acá están estas longitudes. Luego realizaríamos el predimensionado. Para el predimensionado se utiliza esta longitud entre 25 y entre 20. Luego de esto se calcula un valor que sea por ahí intermedio y se adopta para este espesor de garganta T. En este caso estamos calculando, nos da como resultados de 0,14 y 0,11. Acá nosotros podemos adoptar un espesor de 13 centímetros, pero estamos considerando 15 para este caso. Estamos considerando 15 centímetros. Esto es ya a criterio de cada uno. Luego necesitamos realizar el metrado de cargas, ¿ya? Pero para el metrado de cargas tenemos que determinar un espesor equivalente para calcular las cargas, incluyendo estos vacíos, ¿no? Estos vacíos se compensan con estos volúmenes que sobran acá. Entonces, el espesor equivalente vendría a ser H sub m. H sub m es este valor de H sub 0 más la mitad del contrapaso.
es la mitad del contrapaso. Este h sub 0 se calcula por trigonometría, ¿no? Dado que estos triángulos son rectángulos, entonces este ángulo phi es igual a este ángulo A que tenemos acá, como lo observamos acá. Estos ángulos son los mismos. Entonces ya tenemos este valor de t que hemos calculado en el predimensionado. Y necesitamos calcular este h sub 0. Entonces, la función trigonométrica que relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa, en este caso es h sub 0, es el coseno, ¿no? Entonces de esto despejamos y vemos que h sub 0 es t entre el coseno del ángulo. Y de la misma forma, este ángulo, por trigonometría. Entonces, el ángulo vendría a ser el arco coseno del valor de la longitud del paso entre la raíz del paso más el contrapaso al cuadrado. Tenemos este ángulo y procedemos a calcular este h sub 0. Y entonces, como lo mencionaba, el h sub m vendría a ser el h sub 0 más el contrapaso entre 2. Y nos da un espesor equivalente de 0.265. Entonces, luego ya realizaríamos el metrado de carga. Primero vamos a tener cargas para el tramo inclinado. Las cargas para este tramo inclinado. Y luego tendríamos que calcular las cargas para el tramo de descanso. Las cargas para el tramo de descanso. Acá nosotros podemos tomar el ancho B como un ancho de 100 centímetros, de 1 metro. Lo único que cambiaría si hacemos esto es que al final el espaciamiento se calcula de otra forma, el espaciamiento del acero. Pero en este caso estamos tomando todo el ancho, ¿no? El ancho B, que es 1,20. B es 1,20 metros, 1,20. Entonces, para lo que es el tramo inclinado, para el tramo inclinado tendríamos que tomar el valor de h sub m, ¿no? El h sub m por el ancho, por el peso específico del concreto. Y el peso, aparte de eso, habría un peso de acabados que también se multiplicaría por el ancho B. Para el caso de la sobrecarga por B, ¿no? La sobrecarga por B. Y luego la carga última vendría a ser ya con los factores de mayoración. 1.4 para la carga muerta y 1.7 para la carga viva. Y obtenemos esta carga última que corresponde al tramo inclinado. O sea, esta carga. Luego calcularíamos la carga última para el tramo de descanso. Para el tramo de descanso solo vamos a necesitar este valor de t, ¿no? Este t que es 15 centímetros. El valor de t igual por el ancho, por el peso del concreto, y lo demás es igual. Entonces tenemos esta carga última que corresponde al tramo de descanso. Entonces, estas longitudes, como lo estaba diciendo, estas longitudes son a eje. Se utiliza para el análisis y el diseño. Es 1,85 y 1.375. Luego quedaría calcular los momentos y las áreas de acero, ¿no? Los momentos se calculan, como esta es una viga isostática, se calcula por estática. Sabemos que el momento máximo se produce cuando la cortante es cero. Entonces, la cortante para el primer tramo estaría estaría dada por esta expresión. Como la cortante es cero, entonces esta longitud de x despejaríamos acá. Entonces x máximo vendría a ser la reacción en A entre la carga última. La carga última del tramo
del tramo inclinado. Entonces con eso calcularíamos el momento máximo que tenemos es igual a 1924 kilogramos por metro. Entonces, con este momento procederíamos a realizar el diseño. Sin embargo, dado que el modelo idealizado en realidad se generan ciertos momentos en esta parte, ¿no? Ciertos momentos en los apoyos. Estos son momentos negativos. Momentos negativos, y este vendría a ser el momento positivo. Tipo de apoyo. Si es que este apoyo es más rígido, entonces este momento tendría que ser el momento máximo entre 2, ¿no? Momento máximo entre 2. Y si el apoyo no es muy rígido, sería el momento máximo entre 3. Este momento positivo, perdón. El momento positivo entre 3. Y también si es que se está apoyando esto sobre algún tipo de elemento, también este momento positivo se tiene que afectar por un coeficiente alfa. En este caso tenemos que es un muro de albañilería, entonces el coeficiente alfa es de 0,80. Acá el autor lo considera de la misma forma. Acá tenemos que se está apoyando en un muro de albañilería y el momento lo calcula multiplicando por un factor de 0,80. Factor de 0,80. Luego para los momentos negativos lo calcula multiplicando un medio del acero del momento positivo que ya se había determinado. Entonces acá correspondería lo mismo. Este momento negativo es un medio del momento positivo, del momento de diseño. Luego de eso, determinados los momentos, solo calcularíamos las áreas de acero requeridas. Estamos proponiendo un fierro de 3/8, o sea, de 9.5 milímetros. El área para un fierro de 3/8 es 0,71. Entonces con esto determinamos el peralte efectivo D, que es necesario para realizar el cálculo, que vendría a ser el ancho T menos el recubrimiento menos el diámetro de la barra entre 2. Entonces también necesitamos calcular un acero mínimo. Este acero mínimo se va a emplear siempre y cuando el acero calculado sea menor. Por ejemplo, si este acero que calculamos acá fuera menor al acero mínimo, entonces utilizamos el acero mínimo. Pero para este caso del refuerzo positivo no corresponde, ¿no? Entonces calculamos el espaciamiento con el acero realmente calculado. Entonces, para fierros de 3/8 a 20, ¿no? Esto es 24, también podríamos a 22.50, dado que es un valor menor a esto, pero estamos considerando 20 centímetros. Luego también calculamos el refuerzo negativo. El refuerzo negativo, para este caso, nos da que es 1,65, ¿no? 1.65 centímetros cuadrados. Y como vemos, este refuerzo es menor al acero mínimo que hemos calculado antes. Entonces, para el acero negativo utilizamos el acero mínimo, como está acá. Entonces el espaciamiento lo calculamos con el acero mínimo y nos da 3/8 a 30 centímetros. También calculamos un refuerzo por temperatura.
Refuerzo por temperatura, se utiliza la cuantía mínima para losas, que es de 0.0018, y este refuerzo por temperatura se calcula para un ancho de 1 metro, Entonces vamos a necesitar acero por temperatura de 3 octavos a 25. Luego realizamos la verificación por corte. Si es que en este caso el esfuerzo del concreto, el cortante que toma el concreto es mayor al cortante actuante, entonces es conforme, es mayor al cortante actuante, es conforme. Si no fuera el caso, se tendría que calcular un acero por corte del espesor del concreto, dado que el refuerzo, perdón, el esfuerzo por corte se calcula en función de este factor D que está en relación al espesor de la escalera. Podría solucionar también aumentando el espesor de la escalera. Eso sería todo respecto al diseño de la escalera. Luego solamente verificamos el ancho que es necesario para el cimiento de la escalera. Para realizar este cálculo optamos por un valor tentativo para este ancho B. En este caso estamos adoptando 50. Y luego necesitamos calcular la carga, el peso. Esto se verifica, las presiones siempre se verifica utilizando el peso de servicio. El peso de servicio viene a ser la sumatoria de estas cargas, pero sin los factores de mayoración. Entonces, el peso de servicio tenemos que es de 3.17 toneladas, y entonces el ancho de la escalera es 1,20, como ya lo estábamos diciendo. Entonces el área de la escalera vendría a ser a este ancho que estamos proponiendo, 0.50 por 1.20. Entonces esta área nos da 0.60, ¿no? 0.60, 1.20 por 0.50 es 0.60. Entonces el peso de servicio entre el área nos da que es 0.53. Esto es la presión. Entonces, esta presión tiene que ser menor a la capacidad portante, que lo habíamos determinado al inicio, ¿no? Esto es un dato que se obtiene de ensayos. Y entonces, como es menor, entonces es conforme. Por ejemplo, si nosotros tomamos un ancho de 30 centímetros para este ancho del cimiento, nos dice que no es suficiente, ¿no? Debemos aumentar el ancho. Por ejemplo, podemos ir probando 35 centímetros, es conforme. Pero para este caso estamos adoptando un ancho de 50. Un ancho de 50 centímetros. Entonces, bueno, esta altura, pero por lo general esta altura de la escalera no es igual a la profundidad que se utiliza para las zapatas. En muchos casos se toma una profundidad menor que varía entre 0,80 a 1 metro, 0,80 a 1 metro, 1,20 m en algunos casos. Depende de las condiciones del terreno. Entonces la distribución del acero sería esta, ¿no? El acero positivo es el acero que va en la parte inferior. Entonces este acero lo habíamos calculado que es de 3 octavos a 20. El acero de temperatura son estas barras, cero por temperatura. Son estas barras, cero por temperatura.
y el espaciamiento es de 3/8 a 25, 3/8 a 25. Y el acero negativo viene a ser este acero que se coloca en este sentido. Viene a ser este acero. Y es de 3/8 a 30. Para este apoyo se podría adoptar una viga peraltada, ¿no? Dado que esto está en un muro que es portante, se podría adoptar una viga peraltada con su acero. En este caso se podría utilizar el acero mínimo. Podría ser una viga de 30 por 15. Y bueno, y el ancho de la cimentación para la escalera que lo habíamos calculado. Entonces, esto, esto sería todo. Espero que les sea de ayuda para cualquier proyecto que vengan realizando. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima.